a la entrevista del día. Estamos en este momento con el abogado constitucionalista Williams Vascopé Larruta. Williams tiene una amplia trayectoria como abogado, especialmente especializado en el tema constitucional, ¿no es cierto? Básicamente. Williams, bienvenido. Marcelo, muchas gracias, muy gentil por la invitación. Agradecer la gentileza de recibirme en su radio, a la gente que nos escucha, a la conductora acá presente y bueno, para servirle lo que se pueda. Muy bien, vamos a pedir, por favor, William, si puede acomodarse mejor el micrófono para que se lo pueda escuchar. Subirlo un poquito, sí. Ahí estamos bien, Germán. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora es decir, sí, ¿no?, que Williams Vascopé es candidato a segundo diputado plurinominal por la alianza APB Súmate. Así es. Que postula a Manfred Reyes Villa. Cuéntanos un poco cómo surge ese contacto con Manfred Reyes Villa para empezar para esta alianza y esta invitación. ¿Cómo surge, William? A ver, mucha gente se ha preguntado esto porque había la invitación de otros dos proyectos políticos. Uno lo hizo públicamente de manera muy gentil, un nuevo líder emergente, bastante interesante como una agrupación nueva. Yo a ese liderazgo le agradecí de la manera más cordial, ¿sí? Pero en este contexto, en esta coyuntura, es muy difícil, Marcelo, embarcarse en un proyecto político que no tenga espalda política. Eso tiene que entender la gente, porque la gente desde su trabajo, desde su oficina, desde su lugar y fuente de día a día, tiene todo el derecho de opinar, pero tiene que también entender que la política no puede ser una aventura en este momento, Marcelo. Y tú, para poder enfrentarte a la maquinaria electoral, burocrática, estatal, de movimientos sociales, de grupo de choque, de organización, ¿no?, que es el MAS, no puedes ir pues de manera romántica. No existe eso en política. Yo estoy metido 20 años en esto y los años me han enseñado a no ser romántico, ser realista y frío en política. Y la espalda política que se necesita para pelear una maquinaria como esta, porque no es un partido político cualquiera, Marcelo, el MAS en este momento, así dividido como está, se ha convertido en una banda de pandilleros políticos que a veces entran a las cosas oscuras de lo criminal. Entonces no se va a enfrentar usted pues a cualquier partido político tradicional como eran los MNR, el MNR, el ADN, el MIR. No, usted está entrando donde va a hacer frente a sujetos que están pues curtidos en el tema político y en las cosas oscuras de la política. Sino como lo ve pues a Evo Morales enquistado en el Chaparé y haciendo mofa del ministro de gobierno que no pueden ejecutar ni siquiera una orden de aprehensión, con semejante acusación que no es el tema político o corrupción, sino que es el tema del abuso a menores de edad. Y no la agarran. Entonces, para entrar al ruedo político, tengo que tener el respaldo de una espalda política fuerte. ¿Y esa qué es? Esa espalda política es alguien que tenga estructura territorial, estructura de militancia, que tenga base social, que tenga poder también político, y uno entra a enfrentarse. Porque imagínense, el masismo que ha hecho, se han cargado, Marcelo, se han cargado un gobernador, se han metido un gobernador, se han metido una expresidenta. ¿Qué pueden hacer con este ciudadano de acá? No, pues no es pues románticamente. Y la gente que me dice, ¿por qué no se fue con Tuto? ¿Por qué? Señores, yo disto mucho de esos proyectos políticos. ¿Por qué? Porque no comparto, y no es por el ingeniero Tuto Quiroga, que es un buen tipo, es un hombre inteligente, un liderazgo muy bueno, es un hombre de Estado, eso se lo conoce. Pero los sectores sociales varios que le acompañan no sienten a la patria como suya, Marcelo. Hay sectores sociales que tienen un odio al lado andino y de manera peyorativa nos apuntan como si fuéramos despreciables. Una cosa que el MAS les haya hecho algo, pues, pero no nosotros de este lado. Exacto. Y no se sienten bolivianos, sueñan y añoran con su independencia. ¿Usted cree que yo, que he hecho mi servicio militar, que he cantado en frontera las rojo, amarillo, verde, el himno nacional, que soy un querendón de mi patria? Nos vas a contar eso, claro. Perdón que te saque un poco. ¿Has hecho servicio militar? Pero completo? claro. A ver, contame pero cómo claro. es eso. Bueno, les comento enseguida. ¿Cómo voy a ir a apoyar un proyecto que el fin de semana usted ha visto, un sujeto desaprensivo, ¿no?, haciendo mala gala de su regionalismo
y haciendo sentir vergüenza a una tierra hermosa como es el Beni, se exprese de esa forma. Y no es el único, ¿no? No es el único. Hay varios así que piensan. Una cosa es que el MAS les ha hecho barbaridades y a esta patria amada, pero una cosa que quede bien claro. Yo puedo ser bien paseño, bien mestizo aymara, ¿sí? Porque yo soy más la ruta que Vascopé, eso debe quedar claro, siempre lo he dicho así, ¿no? Y yo soy bien querendón, paseño, colla, bien nacido en esta tierra amada, ¿sí? Pero primero soy boliviano, Marcelo. Claro. Pero primero soy boliviano. Y primero canto la Así rojo, es. amarillo y verde. Primero soy boliviano. Y ese amor a la patria lo he tenido desde niño. Y la patria no significa en el sentido demagógico, porque la patria la entiendo como mi madre, como mi padre, mi familia, mis hijas, mi tierra amada, mi equipo Club Bolívar que lo quiero, ¿no? Y que hagan ayer. Claro, y que hagan, bueno, ya. Que respeto al contrario como es el Tigre, que honro lo que es el Oriente Petrolero, el Blooming, que amo el llano, que amo el valle, que tengo familia cruceña por parte de mi padre. O sea, yo entiendo a mi patria en ese sentido y en esa magnitud. La patria es lo que tenemos. ¿Cómo yo voy a apoyar un proyecto donde están unos sujetos enquistados y que odian de la manera más visceral, racial, clasista al otro? Así no se construye pues un proyecto político. Yo lo siento por mucha gente que ha apostado por otro lado, que es muy respetable, es gente muy respetable, gente muy patriota, pero mientras estén esos sujetos, no se construye patria así. Y ese es el discurso que quieren echemos el linerismo y el masismo más radical. Pues, tú te acordarás, Marcelo, ¿quién te decía pues amigo y enemigo? García Linera. Y te inventas un enemigo a quien confrontar. ¿Qué mejor enemigo al que tenga este discurso anticolla? Y que añore independencia. Por eso pues, los han derrotado. Clasistas, separatistas, de todo les han dicho, por eso el MAS les daba palo, pues. Tienen que tener un sentido de vocación. Yo no sé si realmente si podremos de alguna forma sacar esos rasgos tan señoriales y coloniales que tenemos, que parece que no han aprendido en estos 20 años la lección de lo duro que ha sido el masismo, que obviamente ha entrado con un discurso bonito, romántico, persuasivo a todos. Pero después has visto, Marcelo, cómo Evo Morales se ha degenerado y peor García Linera, esas mentes que son lúcidas, pero que esa lucidez la manifiestan y la manejan para un entorno oscuro y ciego. Claro. Es lo que pasa, es la política. Entonces, ¿cómo yo me puedo aventurar a esos proyectos, ¿no? Y después ser romántico, me van a agarrar y si a Camacho lo han metido en la oreja, Marcelo, ¿qué será pues, este ciudadano? Entonces hay que tener espalda política para entrar al ruedo político. Y la mejor invitación que tenía, seria, era del capitán Menfres Reyes Villa, porque tiene estructura territorial, tiene programa, es bastante serio, el programa es bien atractivo, y el recorrido político y los contactos internacionales hacen que Reyes Villa sea un candidato serio y fuerte. No ha sido una aventura mi decisión, ni sola mi decisión, Marcelo. Eso que quede bien claro que ya estoy metido en el ruedo político. Esto ha sido consensuado con muchos sectores sociales con los cuales hace 7, 8 años yo trabajo. Entre sectores campesinos, cocaleros, transportistas, gremiales, círculos de profesionales, que hace años trabajamos con este tema. Pero conseguir una sigla es bien difícil, Marcelo. Si no, pregúntenle a Evo Morales que quedaba fuera de la contienda. ¿No ve? William, me gustaría hacer una pregunta. Primero me presento, soy Gabriela. Un placer tenerlo acá en el programa, por supuesto. Gracias. En lo que usted aprovecha y se sirve un delicioso cafecito, enseguida le vamos a pasar ahí el cafecito para que pueda disfrutar, gracias. Por favor, porque está haciendo mucho frío ahora en la mañana también, ¿no? Bien, liberación del dólar. Háblenos un poquito sobre esto, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra realidad? Bueno, el tema de la liberación no se puede seguir teniendo de esa forma estatizada. Tiene que recuperar el Banco Central su rol de manejar el tema de las divisas, sí o sí. Y en el programa de Súmate se ha discutido esto. Entonces, tenemos que primero estabilizar el tema económico, Gabriela, porque el déficit fiscal es enorme, ¿no? El aparato estructural del Estado es monstruoso y no se puede manejar de esta forma. Una vez estabilizado esto, Gabriela, obviamente con el tema de emisión de bonos
con el tema del litio, que se está pensando traer bastante dinero. A partir de esta estabilización se tiene que necesariamente discutir que el Banco Central de Bolivia asuma esa responsabilidad y esa independencia de lo político para que empiece a liberar el tema de la estatización del dólar. No podemos manejarse en 6.97 así aventureramente y el peso boliviano se va devaluando y el dólar paralelo se ha disparado. ¿A cuánto ahora, Marcelo? Creo que estaba a 17, 18 bolivianos. Nos vemos en este momento. A ver, el Binance, ¿no? Tengo el Binance aquí en el celular. En este momento, ¿no? Entonces, en este momento, dame un segundito. Estoy buscando. Porque estamos a... El dólar, ahorita si es que me conecta, 16.42 está en este momento. ¿No ve? Claro. ¿No ve? Y algunos especialistas en economía estaban pronosticando que podría llegar hasta fin de año hasta más de 20 o 24 bolivianos. Entonces no podemos manejar ese tema de esa forma. El Banco Central tiene que asumir su rol fuera de lo político, técnico, del manejo de las divisas y la cotización del dólar. ¿Sí? Y eso primero se hace con el tema de inyección económica. Primero estabilizar los datos. Claro, es que ¿con qué dinero vamos a mantener el Estado, Gabriela? Es complicado. William, por favor, ¿será que podemos apuntar un poquito más el micrófono hacia su rostro para que se lo pueda escuchar? Ahí estamos. Ahí bien. está bien, perfecto. Fantástico. Es bastante compleja la situación del tema del dólar, la famosa inyección del dólar. ¿De qué se trata? ¿Cómo es esto? A ver, no la inyección del dólar, sino la inyección de inversiones. De inversiones. El tema de poner a disposición parte del litio en unos bonos inmediatos que nos permitan captar millones de dólares con empresas interesadas, que ya se tienen el contacto con ciertas empresas asiáticas, para que ingrese inmediatamente una gran cantidad de dinero y esto pueda ser una inyección al Estado boliviano y obviamente para poder dar despegue al Banco Central de Bolivia. Y esto es con la emisión de bonos anticipadamente con el tema del litio. ¿Ya? Necesitamos dinero. Ahora, obviamente no es también el tema de préstamos por aquí y por allá, pero vamos a tener que acudir de alguna forma a ciertos organismos internacionales, que obviamente tampoco nos vamos a ir a arrodillar como para que nos pongan la soga al cuello como anteriormente lo hacían en la época de los 80 y 90, pero que sí nos van a exigir ciertas reformas estructurales. Claro, pues Gabriela, eso la gente tiene que entender. Estamos en un déficit donde la gasolina se nos ha... A ver, el tema de la subvención de la gasolina. Nosotros vendemos a 3.64 o 3.69 centavos, creo. Ya. Y lo compramos por más de 10 o 11 bolivianos, creo. Entonces, el restante nosotros lo subvencionamos. ¿Cómo vamos a tener espalda o musculatura económica para subvencionar esa barbaridad? ¿Me entiende? Entonces, ese desangramiento que se nos está acumulando cada vez más va a ser un suicidio político si el próximo gobierno no toma cartas en el asunto. Y eso no hay que mentirle a la gente, no les podemos ilusionar. La gente tiene que saber que una de las cosas del proyecto político y económico que se tiene con Manfred Reyes Villa es que la subvención de la gasolina tiene que acabar. Y eso es subiendo la gasolina. En primer término, unos 5 bolivianos. Ajá. ¿Sí? Para bajar. Y posteriormente seguramente se tendrá que discutir más aún. O sea, yo prefiero ser honesto y sincero para que después, porque hay otros candidatos que dicen que en tantos días que va a venir la inversión. No es tanto así, Gabriela. O sea, hay que ser honestos. Va a haber un tiempo, por lo menos de un año, de ajustarnos los cinturones. Hay que ser más realistas, entonces. Pero primero los que tenemos que ajustarnos somos los que pretendemos entrar al Estado, pues. Claro, o sea, por supuesto. Claro, el ejemplo que comienza es el Estado. Sería muy bonito, pues ahorita, Marcelo, bajar esos 17 ministerios y esos jugosos sueldos a toditos estos masistas que están metidos ahí ganando más de 15.000, 20.000, 25.000 bolivianos. Pero va a entrar un nuevo gobierno, es el que se va a ajustar. Y estos sujetos van a salir felices. Ustedes sabían cuál es la nueva oligarquía de este país, ¿no? La nueva oligarquía azul. Todos estos fascistas sindicateros que estábamos metidos en el gobierno. Claro, o Liner es uno más de los plebeyos, por favor. García Liner es uno de los que es parte de esta oligarquía azul. Él y su entorno. Y Evo Morales también, pues otro oligarca, metido en el chapare. Por favor. Así. Ya los oligarcas no solamente son, pues, como dicen varios amigos que conozco de las provincias, estos caras, que los identifican a los que tienen un tonito de piel más blanco. Bueno, yo
yo soy moreno, ¿no? Pero no, la nueva oligarquía tiene un rostro de pueblo, tiene un rostro plebeyo, pero que es una oligarquía azul degenerada, sin cultura, sin hábitos buenos. O sea, sujetos que tú entras y le dices, le voy a meter nomás. Ahí lo tienes como ejemplo a los que son diputados del MAS, arcistas o evistas. Y el pueblo, dice, ¿cuál pueblo? Punta de sinvergüenzas. Tenían que haber mejorado la educación en este país. Tenían que haber dado el ejemplo de decir primero la cultura de la obediencia a la ley para que nadie se desordene y se sube por encima del otro. ¿Y qué le han hecho estos? No hay que meterle nomás, no nos importa el referéndum. Es nuestro derecho humano elegirnos eternamente. Nos vamos a quedar 500 años. O sea, han visto la política como una revancha y casi nos llevan a una guerra civil, Gabriela, entre nosotros. ¿Se imaginan eso? Casi llegamos a una guerra civil por este infeliz sujeto aventurero que ha dicho, no, es mi derecho humano. El que llamó a referéndum se pasa por encima del referéndum y obviamente había unos sujetos inclinados ahí que eran del Tribunal Constitucional que en su vida hubieran imaginado llegar a semejante cargo, porque si otros hubieran sido las épocas, Marcelo, tú sabes muy bien que esos nunca habrían llegado a ser magistrados. Claro. Medianamente formados esos que estaban de magistrados en el Tribunal Constitucional, ¿no? De magistrados dijeron que era derecho humano reelegirse eternamente. Y Evo Morales se va al 2019 pues al tema de la elección y casi entramos en una confrontación por el monumental fraude que se mandaron y que ellos mismos se hicieron descubrir con la organización que llamaron. Ellos llamaron a la OEA o nosotros los llamamos a los de la OEA. Evo Morales se llamó a los de la OEA y la OEA le dijo que había pues irregularidades. Entonces, miren, esa oligarquía azul, Marcelo, esa oligarquía tendrá dinero, tendrá poder político, pero hay algo que no tiene. Y eso es cultura democrática y cultura de buenos hábitos. Eso me dijo una amiga hace muchos años que estudió conmigo, obviamente una persona muy acomodada, ¿no? Pero me decía algo muy importante, ¿no? Y me decía, podrán tener dinero, William, pero no tienen cultura. ¿Qué es? Claro. No tienen valores. Esa oligarquía es una oligarquía mediocre, sin proyecto de patria, de país. Lamentablemente esa oligarquía que con plata, de nuevo, somos varios dirigentes sindicales que se han hecho la plata con el fondo indígena, ¿no? Los lineristas, ¿no? Esos teóricos, esos son otros que se han hecho dinero. Entonces, sí. O sea, yo soy sincero, porque a mí me da mucha bronca que mucha gente tengamos que trabajar allá afuera en todo lo que podamos hacer y estamos sobreviviendo lo que se pueda, con esta crisis, especialmente Marcelo. Estamos con Williams Bascopé Laruta, candidato a segundo diputado plurinominal por la agrupación Súmate en La Paz. Williams, has elegido a Manfred Reyes Villa, pero ¿se puede garantizar que Manfred Reyes Villa es realmente un candidato opositor? Porque muchas veces lo han situado, o la misma oposición lo ha situado como paraoficialista, ¿no? Digamos que tiene, digamos, nexos con el gobierno, ¿no? Esto, ¿lo has evaluado? ¿Cómo lo ves? Sí, hay una percepción de aquello, ¿no? Sí, he visto, en mis redes sociales me han dado palo la mitad de los que me seguían y ahí me he dado cuenta que a veces había gente que más ha entrado por el odio visceral, ¿no? Y como les decía, la política no hay que hacerlo con el odio, hay que hacerlo inteligentemente. Claro. El amor y el odio son sentimientos que pueden traicionar cualquier momento. Entonces, bueno, hay que ser una línea muy delgada, ¿no? Exacto. Entre el odio y el amor hay un paso. Pero bueno, ¿qué ocurre? Yo veo, por lo menos en el programa de Manfred Reyes Villa, una realidad que es la que tenemos en este actual momento para resolver, ¿sí? Entonces, lo que me hace la invitación Manfred Reyes Villa y nos sentamos a conversar, el primer punto de encuentro es el siguiente. Ambos, el capitán y mi persona y todo su equipo que le acompaña, somos convencidos institucionalmente de la democracia. Acá no es mi derecho humano elegirme eternamente. Primer punto que partimos, la democracia es el valor alto para una sociedad. Entonces acá no hay que nos eternizamos en el poder. Primer punto de encuentro. Segundo punto de encuentro, este país, estimado Marcelo, Gabriela, es altamente
de sectores populares. Y cuando hablo de sectores populares, porque el masismo se llena la boca de esto, ¿no? Dicen nosotros los sectores populares, como si fueran los que manejan el monopolio de los sectores populares. Pero bueno, sectores populares, transportistas, mineros, gremiales, comerciantes, campesinos, indígenas. Este es el grueso de este país. Cuentapropistas, ¿no? Todos. Después hay un sector de clase media. Y de esa clase media hay una clase media emergente de estos sectores populares, que son los hijos. Después hay una clase media alta y del sector alto, que son obviamente ciudadanos que han hecho fortuna y pueden tener acceso a muchas cosas, desde estudiar en Europa. Y está bien, eso no está malo. Todos quisiéramos llegar a un buen nivel, ¿no es cierto? Quien tiene más llegada a estos sectores sociales es pues Capitán Manfred Reyes Villa. O sea, va en Cochabamba, entra al mercado, se sienta a comer. Tendrá sus detractores, sí, pero ingresa. Entonces, en cierta medida hemos coincidido, porque yo puedo tener corbata y mi saco, mi pañuelito, todo, ¿no? Porque es mi oficio de abogado y me gusta vestirme así, pero no dejo de identificarme que soy un mestizo aymara, pues. Así como escucho a los Guns N' Roses, te escucho pues un sicurí o una zampoñada. Así como voy a mi pueblo y me siento a mirar la fiesta y veo una tarqueada hermosa y parientes míos con sus ponchos bailando, puedo bailar yo también. Claro. Y aquí vengo y bailo pues también el reggaetón en las fiestas de mi fraternidad. Hay que hacer de todo, ¿no? Claro, pues, hay que hacer de todo. Entonces creo que esas cosas un poco han hecho que coincida con el capitán. Para mí es muy difícil ir a otras tiendas políticas, que las respeto a todo, pero distan mucho de la realidad y de la clase social de donde yo vengo y donde pertenezco. Williams Bascopé, yo quisiera que nos cuentes un poco, porque nosotros te conocemos como abogado, así como estás, ¿no? Emperchado, corbata, el pañuelito, muy elegante siempre. Gracias. Pero cuéntanos un poco, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de Williams Bascopé La Ruta? No el político, no el analista, no el abogado, sino la persona. ¿De dónde viene? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu origen? Cuéntale un poco a la gente eso. Yo algo conozco, sé que el lago Titicaca tiene te despierta mucho sentimiento por algo que has vivido en tu niñez. Quisiera que nos cuentes, por favor. Claro. ¿Nos pasas el cafecito, por favor? Claro. Gracias. Qué rico el café. Hace bien esta hora de la mañana. A ver, yo me he criado más que todo con mis abuelos, ¿sí? Mi padre único ¿Dónde que naciste? conocí. Yo he nacido acá en La Paz. Ah, en La Paz. Claro, he nacido acá, pero parte de mi niñez la pasé allá en Santiago de Ocola, en el pueblo natal de mis abuelos. Parte de mi niñez me he formado en Santiago de Ocola, parte de mi niñez he estado en Santiago de Ocola, en la provincia de Camacho. Por eso es que medianamente hablo aymara, me comunico en aymara. ¿Hablas en aymara? Mi abuela me hablaba en aymara porque la aymara cerrada, mi abuela, Felipa Ticona. Mi abuelo era mucho más de mundo, ¿no? Como hombre carpintero y transportista que era. Y yo me he criado allá en la provincia de Camacho, en la comunidad de Santiago de Ocola. He pasado momentos muy lindos. ¿Ibas en vacaciones? ¿Vivías ahí con No, he vivido un tiempo ahí, de niño. Yeah. Y después ya cuando estudiando acá me iba de vacaciones. Ok. Y me o sea, iba los formando. recuerdos de niñez, esos recuerdos que quedan para siempre, están ahí, ¿no es cierto? En el campo. Claro. Por ejemplo, ¿puedes contar alguno que te venga a la mente? Un acuerdo. Mira, allá en el campo los niños juegan diferente, ¿no? Claro, porque allá en el campo esas veces no había ni energía eléctrica ni agua potable. Entonces, el lugar donde yo vivo es el Dragón Dormido, que es un lugar bellísimo, es un lugar paradisíaco. Sus playas parecen el Caribe, sin mentir, es hermoso el lugar. Y la casa de mi papá es a la falda del cerro, puras rocas, ¿no? Y la vegetación es hermosa. En este momento, por ejemplo, está verde. Claro que el invierno ya lo va a poner amarillo. Entonces yo jugaba con varios primos. Tenía mi primo Jaime, La Ruta, de mi tío Damaso, La Ruta, con el que compartíamos desde nuestros 4 años. Yo me acuerdo, la memoria, o sea, de un niño a veces se pierde, ¿no es cierto? Claro. Subíamos arriba al cerro, bajábamos con las ovejas, porque se pastea bastante.
Y el césped es hermoso ahí, pues, y hay escarabajos, hay insectos hermosos, había, ¿no? Y los ganados, en ese momento había bastante ganado, ¿no? Había bastante ganado. Hoy en día ya no hay mucho ganado. Ya porque más o menos ya el agricultor ya tiene más tractor, digamos, ¿no? Y muy rara vez tiene algún ganado, excepto el sector lechero, que es por Achacachi y por parte de Ancoray, ¿no? Pero bueno, todas esas épocas yo me ponía a jugar fútbol con ellos, a subir al cerro, ir al lago, a subirnos al bote, a comer bastante guayaque. El guayaque es una exquisitez, una delicia. ¿Qué es el guayaque para que no los conocen? Bueno, el guayaque en realidad es una sopa nutritiva pescado, del carache, ¿no? del De carache, pescado, del pescado, sí. del pescado. ¿Tú lo Bien preparas? espinoso es, No, yo no prepararlo, no, hay que saberlo preparar, porque uno lo mete ahí a Tiene mucha espina, ¿no? Sí, hay que saberlo comer, Hay ¿no? que No es saberlo tampoco, comer, ¿no? es un poco peligroso, sí. Pero es rica, sí. se comía el guayaque, pero también había el guayaque del ISPI. Entonces, eso era todas las mañanas. Y en mi sector de la comunidad, en esas épocas de los 80 todavía no se pescaba mucho. Habían solo 3 botes carentes que alguna vez. Pero yo recuerdo de niño jugar todo eso. ¿Sabe cuándo explota por mi comunidad el tema de la pesca? Es ya por los 90, una vez que yo vuelvo del cuartel. ¿Ya? Porque en los 90 ya han empezado a tener varios comunarios, familiares míos, comunarios de ahí, porque nos decimos tío, tía, por el respeto, cariño, ¿no? de cariño, claro, y el respeto, ¿no? Tía, tío, ¿no? Entonces empiezan a tener bote, Marcelo, y ya empiezan muchos a sacar el pescado y se lo manda aquí a los Andes en el Alto. Se ancla el pescado a las 4 o 5 de la tarde y ellos entran a sacar el pescado a las 2, 3, 4 de la mañana. Lo están sacando a la playa y a partir de las 6, 6 y media lo embarcan pues a La Paz. Y acá a La Paz está llegando a las 7, 8 de la mañana fresquito el pescado, obviamente para que la gente del Alto empiece a disfrutar. ¡Qué maravilla! ¿No? Y ahí han empezado justamente a tener progreso económico. Se sacaba en latas de alcohol, ¿sí? Del caimán. Y ojo, hay una tipo bolsa de valores allá arriba, que cada lata, en su mejor momento, porque eso me cuenta uno de mis tíos que en paz descansa ya, ¿no? Sacaban, porque entrar a las 4 de la mañana al lago, imagínate, y no hay muelle, es de la playa empujar tu bote, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sacaban las latas y se vendían, digamos, en su momento en 50, 70, 80 bolivianos, hasta que hubo un tiempo en que me comenta que subió a 300 bolivianos la lata, y se cotizaba eso. Entonces, varios pescadores que eran agricultores y campesinos empezaron a tener dinerito. Y varios ya se compraron minibuses y se volvieron transportistas. Se nos traen pescadores y transportistas. El Estado no les dio nada para comenzar. De años se asfaltó la carretera por ese lado, de años. Ya, después con Evo Morales se amplió. Sí, Evo Morales lo único que hizo bueno por Camacho, Masuyos y más adentro hasta Escoma, hasta ahí ha llegado el asfalto y podían haberlo hecho mejor. Lo único bueno que yo he visto que ha hecho ahí ha sido el asfaltado, ya. Pero que más antes, cuando era prefecto Papelucho Paredes, él hizo asfaltar hasta, si mal no recuerdo, hasta Chacachi, una sola vía. La electrificación llegó también cuando creo que estaba el Papelucho Paredes. O sea, el masismo, lo único que yo vi que llevó allá, y lamento porque se los apoyó tanto, canchita, el tema sindical, su sede sindical, la canchita de pasto, y alguno que otro proyectito del Fondo Indígena, pero proyectos estructurales. No llegó, pues, Marcelo. Entonces, si yo algo me acuerdo de niño, es esa infancia inocente que tenía donde no había luz, no había buenas carreteras, y viajar hasta Ocol eran 4 o 5 horas. Hoy en día es 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Entonces, eso yo recuerdo, por ejemplo, de niño. Ahora ya puedo ir agarro, viajo, y es en 2 horas y media. Subo en teleférico hasta Río Seco y voy a la terminal interprovincial, la carretera, me quedo y entro caminando, digamos. Ahora, si voy con mi carro propio, es inmediatamente 2 horas y media, digamos. O sea, yo he visto cómo de niño se sufría llegar. Y me acuerdo que para salir de allá había que ir a dormir a Carcantía, porque había que salir del lago, había que salir hasta media hora caminando hasta parte de Quilima, una comunidad, y pasa la carretera. O íbamos a dormir donde mi tío Paul,
y a las 4 de la mañana me tenía que levantar porque pasaba el colectivo, pues para venirme a La Paz con mi papá. Yo cuando era muchacho, era niño. Esas cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque también la gente ha ido trabajando y haciendo su esfuerzo, no todo por el Estado. El campesino se ha levantado también solo, por eso el tema de la pesca les ayuda harto. El tema de ser transportistas de minibús les ha ayudado harto. Y ahora también dignamente se pasan sus fiestas bien sonadas. Claro. Se llevan buenos grupos, bailan sus tradiciones que se tienen. ¿Tú bailas? ¿Pasas fiesta? No. No, es muy caro pasar la fiesta. Oh, hay que tener un buen capital. Y hay una burguesía aymara, pues, Marcelo. Hay una burguesía aymara emergente de poder económico. En Achacachi. Señores empresarios de importación, de exportación, comerciantes, se pasan unas refiestas. Yo tengo un compañero amigo, señor empresario, pero él se ha hecho con sus padres la plata. No el Estado le ha dado. No es que vamos a trabajando. No, claro, trabajando con el comercio. Son muy buenos. El aymara es, por excelencia, un buen comerciante, igual que es el judío, digamos. Porque te venden hasta Sí, piedra. Pero es su habilidad de venderte, dedicarse a eso. Y qué difícil es vender, ¿no? Pero claro, pues eso... Es muy complicado vender. Mi mamá tenía esa habilidad. Hay que tener una buena estrategia, es un arte vender. ¿Tu mamá? Mi mamá, Simona, era buena para el comercio. Mi mamá, ¿no? Porque mi abuela es la que pasa más años conmigo. Y mi abuelo, porque mi único padre que tuve era mi abuelo, José Laruta, un hombre muy, muy drástico, duro, disciplinado, forjado también en el sufrimiento de la época de los 20, 30, pues, época de la época señorial, ¿no es cierto? Y obviamente posguerra del Chaco. Pero mi padre, solo con la mirada, había que sentarse y había que comer todo lo que te ponían en la mesa. Manejaba todo. Y hablaba solamente a los mayores en la mesa. Y si no acababas tu sopa, y atrás estaba tu chicote, el famoso Quimsacharán. Y de 3 puntas, ¿no? Claro. Que esa escuela, pues yo era un fregado, pues, era un arruinado. Tenía toda la razón mi abuelo de agarrarme del cuello. Era muy arruinado, era un muchacho muy curioso, Rebelde, fregado, sin rebelde. causa, en todo caso. Era pues un muchacho pues como todos los antes, bien difícil, ¿no? Pero mi abuelo era pues, así. Por eso yo le agradezco a mi padre, a mi abuelo, cómo me educa duramente, disciplinadamente, pero también agradezco al cuartel. ¿Cómo es el cuartel? Eso, mira bien que has vuelto, ¿no? Porque el cuartel, yo le tengo mucha gratitud a los militares, digan lo que digan, mucha gente, yo le tengo mucho cariño a lo que he hecho. Yo he hecho en Cobija Pando. En Cobija. En Cobija Pando. No sé por qué pensaba en Chúa, que estabas por el lago. No, yo me fui al 6º Distrito Naval del Acre, en Cobija Pando. ¿Qué es lo que más rescata del cuartel? La mejor enseñanza. La disciplina. El levantarse a las 5 de la mañana, 5:30, asear tu sollado, tu cuadra, asearte tú, limpiar todo, ¿no? Irte después al tema del desayuno. Formas y cantas el himno, es disciplinado, pues. Y el hombre que es disciplinado consigue muchas cosas, pues. Así es. Porque uno se levanta, ay, no quiero hacer ejercicio, nos da, ¿no? Yo todas las mañanas hago 10 minutos de ejercicio siempre, por salud ya, ¿no? Pero eso el cuartel me ha heredado a mí, levantarse. Aunque a veces al principio a las malas, porque entraban los antiguos y te impulsaban pues con cogotazos, el tolete y todo eso. Y allá en frontera no hay tu tía, por eso entraban los antiguos y te decían, aquí no hay tu tía ni hay tu mamita, levantarse, y te levantaban pues, pero así. A patadas. Pero a patadas, claro. Y eso, no sé, no, que por... Saben que el ser humano no es pues todo un pastel, señora, por favor. El ser humano, así como tiene bondades, tiene perversidades. Y a mí el cuartel me ha enseñado a tener reglas de disciplina y de cumplir tu palabra, aunque a veces somos seres humanos y pecamos en algunas cosas, ¿cierto? Claro. Pero yo recuerdo mucho del cuartel el cantar el himno nacional en frontera, porque al frente estaba Brasil, había otro pabellón brasilero a 300 metros, porque el río Acre es el DN6 está acá, esas veces no había el puente de la amistad, y aquí al frente ahí había un puesto militar, y ahí estaba la frontera brasilera, la bandera, y nosotros la bandera estaba, y todas las mañanas se estaba cantando, y con qué orgullo se cantaba. Los días de los desfiles, oh, qué hermoso. Yo me acuerdo el primer desfile que he tenido, 23 de marzo. Nos han sacado la mugre mes y medio en el tema del paso de parada, la asistencia, formación, orden cerrado. Para el 23 de marzo. Qué emoción salir y ver el pabellón
cantando el himno a la bandera. El 17 de agosto es el himno más hermoso para mí después del himno nacional, el himno a la bandera. Claro, porque es claro, pabellón tricolor, que te ostenta, qué lindo, ¿no? claro. Qué hermoso. De Bolivia, el cielo Sí, radiante, ¿no? En realidad, en las actividades militares, ese es el himno que se toca al final del acto, cuando se devuelve el pabellón tricolor, obviamente, a la bandera, a su sitial, ¿no es cierto? Cuando retiran la bandera del acto, ¿no es cierto? Sacan la bandera, para desfilar se saca la bandera con ese himno. Okay. Ya pues sale el pabellón, sagrado, todos saludan. Sí, claro. Saca y se va a desfilar. Y cuando sacan el pabellón es emocionante, al menos cuando tú eres escolta del pabellón, ¿no? Porque si eres escolta o estandarte es hermoso, pues entonces esos momentos, por ejemplo, a mí me tocó la emoción ser escolta de la bandera, salir a un desfile con mis oficiales, orgulloso, de alguien que no daban un peso en la vida civil cuando era muchacho rebelde, y mi abuelo era el único que confiaba, pero me daba duro, ¿no? Y ver eso, obviamente, es de las cosas que me ha motivado a mí a hacer algo por mi país, a querer ser algo por mi patria, porque esta es la única tierra que tengo, Gabriela, igual que tú. Claro. O sea, yo no tengo dónde más irme. Puedo irme pues, a mi barrio, aquí a Villa Fátima, que siempre viví tantos años ahí. O me voy a mi, claro, o me voy a mi tierra hermosa de Santiago de Ocola, ¿no? Me voy, claro. Pero ¿dónde más me voy a ir? Yo no quisiera ver en este país a muchos hermanos compatriotas migrar, como lo han hecho los venezolanos, Gabriela. Tanto venezolano pidiendo caridad allá afuera. Las mujeres y niños expuestos Dios sabe a qué. Porque el varón todavía se las lleva, se las aguanta. Pero la mujer y un niño o una niña son expuestos a cualquier perversidad. Exacto. Entonces creo que tenemos que hacer algo, pues, de donde estemos. Por eso es que tengo que entrar a política, pues, porque desde afuera es bonito opinar, todo hacer. Pero no tengo influencia ni impacto como quisiera si es que no entro al escenario político, donde pueda discutir el tema del Parlamento, las leyes, donde pueda cuestionar o donde pueda apoyar algo bueno. ¿Dónde voy a hacerlo, Marcelo? Y es una labor difícil, porque creo que hemos tenido en la última Asamblea Legislativa la peor de la historia, ¿no? Definitivamente. No, es un desastre. Tú tenías que estar en esta Asamblea, ¿no es cierto? Tenía que estar. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos también y eso, el desafío, ¿no? Es el primer lanzamiento a la piscina política que he caído sin agua. Golpazo. Entra la presidenta Yanine Áñez y un grupo de dirigentes sindicales van a negociar mi candidatura. Yo ni sabía, pero bueno, ya se negoció y se me comunica que podía ser candidato. Esas veces. El error obviamente fue apoyar a Yanine Áñez en una situación que no debería haber sido. Pero en ese momento la gente estaba emocionada, ¿no? Claro. Pero bueno, ya a mí me da pena por la presidenta Yanine, porque en realidad una mujer que en realidad la presidencia la llevó solo tal vez con algún amigo o amiga consejera, pero después se rodeó de tiburones alrededor que no comprendieron el momento histórico y que llegó la pandemia, se desinfló todo esto y los otros empezaron a hacer barbaridades y que el marxismo aprovechó eso. Y en política no tienes que perdonar algunas situaciones coyunturales. Y no es el tema de eliminar al otro, sino hacer gestión. Claro. ¿No? Y mostrar que puedes ser diferente al otro y frenar muchas cosas. Ahí esos lo arruinaron y es cuando Yanine se retira de la candidatura. Yo era candidato esas veces y se cae todo. Sí, claro. Sin ni siquiera comenzar mi campaña, sin ni siquiera haber entrado a la votación. Me caigo, ¿no? Entonces ahí aprendo que la política no es apresurarse, es pensar fríamente. Y esto me justifica como para decir, ¿dónde voy? Hay 3 frentes que me han invitado. Con estos no coincido. Hay uno que es buen tipo, tiene un buen proyecto a futuro, pero eso es a futuro. En este momento real es esto. Se necesita espalda política para enfrentar a esto. Porque al último, Gabriela, muchos de nosotros en su momento nos hemos ilusionado con el discurso que trajeron los lineristas y los evistas. Porque los neoliberales no eran ningunos santitos, y eso claro. Lo sabes muy bien, Marcelo, tú como periodista. Una clase señorial, educada, claro, culta, eso eran los neoliberales. Pero eran sinvergüenzas que no emprendían a la Bolivia profunda, que el Felipe Quispe les decía, nosotros somos la otra Bolivia. Y era cierto, pues yo venía de esa otra Bolivia, en las provincias. Entonces, por eso también se apoyó, y el MAS ganó pues en su primer periodo, en la primera votación con 54%, y arrasa.
y tienen 2/3, no, pues tienen mayoría simple. En el segundo periodo consiguen 2/3. Pero estos sujetos entraron con que van a nacionalizar los hidrocarburos, vamos a hacer la asamblea constituyente, las autonomías, la inclusión de las mujeres, se hace la nueva constitución, sí, pero se fueron distorsionando y degenerando. En vez que ellos manejen el poder les maneja a ellos. William, hablando un poquito sobre el tema de la gestión, ¿tú crees que el presidente debería gestionar algún tipo de mediación internacional, que creo que sería de vital importancia para poder sacar a este tipo de ciudadanos, ¿no? Que realmente no... Es bastante complicado porque debería existir algún tipo de gestión para poder resolver este tipo de problemas también. ¿Qué opinas tú? ¿Problemas de cuáles, Gabriela? ¿A cuáles me estás refiriendo? Generalmente se realizan gestiones internacionales, ¿no es cierto? ¿Qué puedes decirnos tú en base a esto? Si se debería hacer o no se debería hacer alguna gestión internacional. Comencemos por ahí. ¿Por el tema económico o el democrático? Tema económico y tema democrático. Bien, en el tema económico no nos podemos abstraer, pues no somos una potencia, Gabriela. Lo hubiéramos sido si el masismo hubiera invertido el dinero que despilfarraron en más pozos. Uh-huh. Teníamos ese perfil de ser el centro energético de Sudamérica, por la cantidad de gas que teníamos supuestamente. Ya. En el gonismo se dijo que teníamos 26 TCFs probables y 24, 25 probadas. Eso nos dijeron de TCFs, ¿no ve? O sea, el tema de los trillones pies cúbicos de gas, los TCFs. El masismo entra con la billetera llena, uh-huh. ¿Sí? Pero después, con el tiempo, no había sido lo que Sánchez de Lozada había indicado. Creo que solamente teníamos entre 11 o 12 TCFs. Pero teníamos. Uh-huh. Pero si seguíamos explorando, hubiéramos tenido. Las condiciones hicieron que varias transnacionales se vayan y no inviertan. ¿Ya? Nosotros necesitamos la inversión extranjera, nos guste o no nos guste. Porque la explotación de recursos estratégicos no lo puede hacer el Estado de manera tan directa. Un ejemplo, y esto he aprendido cuando he llevado algún curso sobre gas y petróleo, porque a veces entro y tengo que sacar mi ignorancia pues en temas estos. Entonces yo entro y escucho a los especialistas. Y un profesor capísimo nos explicaba que el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, el Estado tiene que tener mucho dinero para invertir en la exploración de gas. Porque perforar un gas, ubicar un gas, o sea, un pozo gasífero, un yacimiento gasífero, no es pues ir aquí hay. Se lleva maquinaria, se hace sondeo, se estudia y son mucho dinero. Y perforar es entre 50, 70, 80, 90, 100 millones de dólares, perforar, dólares. Y a veces encuentras y a veces no encuentras. Y esos 100 millones el Estado está para votar, cuando eso debería invertir en educación, en salud. Por eso venga la inversión privada. Hay que darle facilidades, porque también es una aventura para el inversor privado. Y el inversor privado no te va a venir a regalar la plata. No, te exige también condiciones. ¿Sí? Entonces hay que negociar con los organismos internacionales, empresas transnacionales, para entrar al tema, por ejemplo, gasífero, o al tema del recurso estratégico de los minerales, o el tema del litio, porque el Estado no tiene esa capacidad económica de inversión de esto, de los recursos estratégicos. Entonces tenemos que sentarnos a conversar con organismos internacionales, con empresas transnacionales, para llegar a un acuerdo para inversión, pero también que nos traiga beneficio a los bolivianos. Y esa plata tiene que ir pues a una buena gestión pública de este país, que es carente en educación. La educación, pues, Gabriela, nos hemos descuidado harto de la educación. Bastante. O sea, ¿por qué yo me siento, pues me encanta quedarme a leer un libro? ¿Sí? Porque mi abuelo, pues a palo, me hacía leer. Se me ha hecho un hábito. Mi abuelo, ¿sabes qué hacía, Marcelo? Mi abuelo era carpintero casosero, antes obviamente era agricultor del campo. Se hizo acá su carpintería, casosero. Y él no sabía leer. Y él me decía, mi papá, mira cómo es en el campo la realidad. Mi abuelo me decía, mi papá me ha sacado de la escuela, porque me dijo, ¿acaso yo voy a comer papel? Y lo sacó a su segundo o tercero básico. Imagínate la carencia educativa de esas generaciones de los 20, a inicios del siglo. Entonces él llorando se salió porque tenían que cultivar el campo. Ya pasados los años, mi papá, un poco sollozo, me decía, si yo hubiera podido leer, no estaría así.
Entonces, él estaba trabajando con sus operarios, digamos, y yo, 6 años, a comprar el periódico allá afuera. 6, 7 años apenas estaba aprendiendo a leer primero y segundo básico, y me hacía leer sentado. Qué allí. lindo, ¿no? Me hacía leer el general Banzer de esa época, los 80, Claro. García Mesa dio golpe de Estado, y mi papá, y escuchando Panamericana, ¿no? Y lijando a mi papá, y leyendo las noticias, pero tenía que leer toda la parte política para mi papá, ¿no? Entonces, eso se me hizo un hábito, pues Marcelo, Claro. Gabriela. Claro. Claro, duro para un niño de 7 años estar ahí 2 horas sentado con el periódico. Yo quería estar pateando pelota allá afuera, ¿no? Obvio. Pero eso, digamos, me cultivó mucho para superarme algo en la vida. Qué linda entrevista. Está con William Bascopé Laruta, candidato a segundo, diputado plurinominal por la Alianza Sumate. Para finalizar, tenemos apenas 2 minutitos. Y hay un mensaje interesante también, Marce, querido. Pero tú primero, si quieres. No, dime. Sí, la gente está escribiendo, William, y está muy al pendiente de lo que estamos hablando en este momento. Alcons Braulio dice lo siguiente: pero ¿por qué no le preguntan cómo está la alcaldía de Cochabamba, lleno de corrupción? ¿Cómo hizo? Es como si el señor Bascopé viviera en el Alto, dice, y sea candidato a alcalde la ciudad de La Paz. ¿Qué puedes decirle sobre esto? No debe tener pues su incomodidad del ciudadano, debe decir por algo. Yo quién soy para condenarlo, ¿no? Pero eso lo va a demostrar en su votación, estimado ciudadano. Si usted tiene una observación con las candidaturas que estamos acá, tiene todo su derecho por ir por otra opción. Pero William Bascopé Laruta se está sumando a este proyecto porque es el más serio que hay. Estamos muy conscientes que el gobierno que viene posiblemente sea solamente transición. Y hay que apuntar a lo que pase en 2030 y 35 para estabilizar económicamente todo el despilfarro que ha existido. O sea, yo lamento, ciudadanos, si tiene usted ese concepto, que está en su derecho, pero también creo que por algo lo han elegido pues alcalde por segunda vez. No, claro, Manfred Reyes Villa salió, se fue del país y todos le daban como un cadáver político. Pasan los años, vuelve y ya es elegido alcalde. Algo tendrá pues, el señor alcalde Manfred Reyes Villa, que tiene su apoyo. Entonces, usted vea, ciudadano, porque yo las veces que he ido a Cochabamba, ya no es la Cochabamba de hace 15 años atrás, la veo más florecida, más metropolitana, más buena. Tendrá algo de gestión, tendrá sus críticas, por supuesto, pues mi estimado ciudadano, tiene toda la razón. Pero yo solamente le digo un mensaje. Es nuestra única patria. Ahora, si usted tiene otro proyecto, adelante, métase en política. Puede hacerlo. Meterse a política no es cosa fácil. Uno tiene que dejar de lado la profesión, en el caso mío, ¿sí? Poner en riesgo la familia, porque yo me identifico. Y a mí lo que me molesta mucho es cuando van y te insultan y ves los perfiles de cobardes sin foto. Y siempre les digo, ponga su foto, señor, y le voy a dejar opinar. Claro, si usted quiere opinar, todo, dé su cara, dé su identidad y opine con todo derecho. Pero si va a estar en un perfil de esos truchos, no sea cobarde, pues, ¿qué le pasa? Estamos en un momento difícil. Los cobardes como ese Evo Morales en el Chapares y mandando a otros que vayan a bloquear como carne de cañón. Yo me olvidaba, yo puedo mi charque con esto, como dicen los políticos. Sí, ya estoy aprendiendo a ser político. Un minuto tenemos. Está muy bien. Una de las primeras leyes que voy a llevar al Parlamento, yo lo he ido diciendo, una ley que prohíba y sancione drásticamente el bloqueo nacional de caminos de carreteras troncales, provinciales, interdepartamentales o municipales. Una ley drástica. ¿Hay el derecho a la protesta? Sí. Puede usted marchar, hacer huelga, plantonear, irse a sentar a alguna institución, pero no puede bloquear a nadie, señor. Los movimientos sociales del masismo se han potenciado y Evo Morales ha hecho una arma de chantaje en bloquear carreteras, perjudicando a comerciantes, campesinos, industriales, a empresarios, a todos, a los transportistas. O sea, su derecho de este sujeto, sí, es mi derecho humano reelegirme, bloqueo. O sea, todos aguantando ese chantaje. No, una ley drástica que prohíba el bloqueo de carreteras. Es una de las primeras cosas que vamos a poner en discusión, si Dios permite y el ciudadano me honra con su voto, de poder llevar adelante. Y el segundo es un tema de un nuevo código tributario, donde sí o sí tiene que revisarse
el tema impositivo en este país. No es posible que a los pequeños productores, a los pequeños inversionistas, al microempresario, al pequeño inversor o al mediano inversor, inmediatamente le viene pues el tema de impuestos nacionales. Claro, es importante. ¿Cómo vamos a producir empleos si los atosigamos así? Una primera modificación del Código Tributario, revisando todo esto. Hay que revisar el tema tributario en este país. Ahí están las propuestas concretas. Muchísimas gracias, Williams. Ha sido una muy bonita entrevista y han conocido no solamente al político, al candidato, sino también a la persona, al humano. Muchas gracias. No, Marcelo, ustedes, Gabriela, me ha apasionado. Mil disculpas. Me encanta escuchar así una persona apasionada, que tenga un bonito brillo y una energía tan linda. Así que muchísimas gracias, William. No, les agradezco, yo les agradezco mucho y yo le digo al ciudadano, permítame 20 segundos. Yo sé que a veces no le gusta mucho la postura que ha tomado, pero mire, ciudadano, denos un voto de confianza. Un voto por el capitán Manfred Reyes Villa va a ser un voto por William Vascope La Ruta. Y usted me conoce, yo no voy a ir a calentar el asiento. Yo amo esta tierra y quiero hacer algo bueno por esta tierra, porque acá he vivido, he nacido y aquí quiero morir. Quiero estar feliz con mis hijas. Hagamos una patria mejor. Tiene usted el voto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a corte rapidito. A la vuelta tenemos a Ricardo Paz, una entrevista imperdible. Gracias. Adelante. Ya volvemos. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos.